Vamos a comenzar a trabajar con curvas. Las curvas son funciones que van de R a Rn, es decir, funciones cuya variable es un escalar, un numerito, pero los valores que toma la función son vectores del espacio Rn. C de t es una curva y se escribe de esta manera, como un vector. Fíjense que acá están las comas, las diferentes funciones componentes de este vector. ¿Sí? Cada componente del vector es una función que depende de t, de la variable, que a la variable la vamos a llamar parámetro. Estas funciones fueron definidas en la clase 1, pero ahora las vamos a estudiar con mayor profundidad. Veamos, por ejemplo, estas dos curvas. La primera es una curva de R2 porque tengo dos funciones componentes, ¿sí? La variable siempre es única, ¿sí? Un escalar, una sola variable. De esa manera puedo reconocer una curva, ¿sí? Tengo una sola variable, pero la función toma valores, o sea, los valores que toma la función son vectores. En este caso, por ejemplo, cuando t vale 1, la función vale 3 por 1, 3, 1 al cuadrado, 1. Entonces, cuando t vale 1, la función vale 3, 1. El vector 3, 1. Cuando t vale 2, la función vale 6, 4. El vector 6, 4. ¿Sí? Entonces, tomo un número real, un escalar, y obtengo como resultado de la función un vector. Dijimos entonces, en este caso es una curva de R2. La de abajo es una curva de R3, porque si bien sigo tomando un escalar, para cada número que toma t, el parámetro, obtengo un vector de R3, un vector de 3 componentes. Fíjense que la segunda componente no depende explícitamente de la variable t, sino que es constante. Eso puede pasar eventualmente. En este caso, t toma valores en el intervalo 0, infinito, ¿sí? Por la restricción impuesta por la raíz cuadrada, pero sigue siendo un escalar. Esta entonces es un ejemplo de una curva de R3. En general, podemos definir una curva de R2 como una función que va de R a R2 que tiene dos funciones componentes. Y t toma valores en un intervalo AB o podría ser en todo R. Y una curva de R3 es una función de R en R3 y se describe en forma genérica de esta manera: c de t igual x de t, y de t, z de t. Cada componente se calcula como una función de t. Fíjense que acá estoy dando el intervalo que puede tomar, el intervalo de valores que puede tomar t como una desigualdad, y acá lo definí como un intervalo. Se puede hacer de cualquier manera. Vamos a ver a qué llamamos parametrización de una curva, y vamos a verlo como ejemplo para una curva de R2, pero esto se extiende a R3 y a Rn también. Por ejemplo, para esta curva de R2 podemos escribir lo que se llaman ecuaciones paramétricas de la curva. ¿Qué son las ecuaciones paramétricas? Son estas, es decir, x, la primera componente, igual a x de t, esta es la función que aparece acá, y la segunda componente la escribo como y igual a la función que aparece acá. ¿Sí? Estas son las ecuaciones paramétricas de la curva. X igual a esta primera componente e y igual a la segunda componente. Si estoy en una curva de R3, voy a tener una ecuación paramétrica más, z igual z de t. Esto, las ecuaciones paramétricas, junto con el intervalo donde toma valores el parámetro, forman lo que llamamos parametrización de la curva. Es decir, para poder parametrizar una curva yo necesito escribir las ecuaciones paramétricas
y además indicar el intervalo donde toma valores el parámetro. Vamos a ver un ejemplo. Esta curva de R2 es una circunferencia, puede parametrizarse de esta manera: x igual a r por coseno de t e y igual a r por seno de t, donde r es el radio de la circunferencia. R es el radio de la circunferencia. Y esta circunferencia está centrada en el origen. En este caso, en esta parametrización, podemos darle un significado a t. No siempre sucede esto, ¿sí? Por lo general, t no aparece en la gráfica de la curva y no tiene ningún significado. Pero en la circunferencia, en esta parametrización en concreto, sí podemos darle un significado. Podemos considerar que t es el ángulo que forma el rayo que me permite obtener el punto sobre la circunferencia junto con el semieje positivo de la x, ¿sí? Este ángulo, considerado que crece en sentido antihorario, ¿sí? Entonces t sería, como decimos, este ángulo. Por ejemplo, si t vale 0, sería acá, entonces estoy obteniendo este punto, el punto r para x, 0 para y. ¿Sí? Si t vale 0, obtengo el punto r0. Y fíjense que si hago las cuentas, efectivamente obtengo ese punto, porque coseno de 0 es 1 por r, r. Para la x vale r. Seno de 0 es 0, por lo tanto la y vale 0. ¿Sí? Obtengo este punto cuando a t le doy el valor 0 en las ecuaciones paramétricas. Si t vale pi sobre 2, es decir, acá, 90 grados, obtengo este punto sobre la circunferencia. ¿Este punto qué coordenadas tiene? Para x vale 0 y para y vale r, el radio. Es el punto 0r. Fíjense que si le doy este valor en las ecuaciones paramétricas, coseno de pi sobre 2 es 0 por r, 0. Entonces 0 tengo la primera componente. Y acá cuando reemplazo por pi sobre 2 obtengo 1 por r, r. La y vale r. ¿Sí? Entonces en estas ecuaciones paramétricas a t lo puedo considerar como este ángulo. Y para obtener todos los puntos de la circunferencia, este parámetro t debe tomar valores en el intervalo 0, 2pi. Y entonces ahí tengo la circunferencia completa. Podemos, además, escribir la parametrización de esta misma circunferencia de otra manera. Y con esto vamos a ver que la parametrización de una curva no es única, ¿sí? Puedo encontrar muchas, a veces infinitas, parametrizaciones de una curva. De hecho, sin ir más lejos, si yo doy estas mismas ecuaciones paramétricas, pero digo que t tome valores en el intervalo 2pi, 4pi, estoy obteniendo los mismos puntos, ¿sí? Estoy haciendo otra vez un giro completo, pero estoy cambiando los valores de t. Digo que va de 2pi a 4pi, con las mismas ecuaciones paramétricas. Bueno, ahí tengo otra parametrización diferente de la misma curva. Pero fíjense esta, que incluso cambiamos las ecuaciones paramétricas. Ahora x ya no es r coseno, sino que es r por seno. E y es r por coseno. Con t tomando valores en el mismo intervalo. ¿Qué pasa ahora si t vale 0? Si t vale 0, reemplazo acá, la x me da 0 y la y me da r, el punto 0r. Es decir, que si t vale 0, obtengo este punto de acá arriba, 0r. Si t vale pi sobre 2, reemplazo en las ecuaciones paramétricas y obtengo seno de pi sobre 2, 1 por r, r. Esto me da 0, la y vale 0, entonces tengo el punto r0. Es decir, si t vale pi sobre 2, obtengo este puntito, el punto r0. Si sigo dándole valores a t, primero obtuve este valor, después tuve este, después voy a obtener valores por acá, si sigo aumentando el valor de t. Y con esto vamos a definir lo que llamamos el sentido del parámetro creciente. Veamos
¿a qué nos estamos refiriendo? Con la primer parametrización que escribimos, a medida que le voy dando distintos valores a t y voy obteniendo puntos sobre la curva, estos puntos se van obteniendo en este orden, ¿sí? Cuando t toma el menor valor posible, que es 0, obtuve este puntito. A medida que fui aumentando el valor de t, voy obteniendo puntitos en este sentido. Cada vez más, se van desarrollando la curva en este sentido. Entonces, este sentido que estoy marcando sobre la curva es el sentido del parámetro creciente, que no depende de la curva en sí, sino que depende de la parametrización que estemos usando para esta curva. Por ejemplo, para esta parametrización obtuvimos este sentido del parámetro creciente, el sentido, si quieren decirlo, antihorario. Ahora, con esta otra parametrización que escribimos, que obtenemos los mismos puntos de la misma curva, para el primer valor que puede tomar el parámetro t, el t igual a 0, obtuvimos este puntito de acá arriba. Y a medida que vamos aumentando el valor de t, vamos obteniendo puntitos en este sentido, que estoy marcando con el mouse. Entonces, este que estoy marcando ahora es el sentido del parámetro creciente con esta parametrización. Digamos un sentido horario, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj. Cambió el sentido del parámetro creciente. ¿Por qué? Porque cambié la parametrización. Entonces, el sentido del parámetro creciente no depende en sí de la curva, sino que depende de cada parametrización que uno elija. Vamos a ver cómo hacer para graficar una curva, si conocemos las ecuaciones paramétricas. Podemos construir una tabla de valores, es decir, darle valores a t, a la variable, al parámetro, y obtener los puntos x, y, los valores que toma la función. Entonces, si t vale menos 1, lo reemplazo acá y obtengo el punto menos 2, 1. Si t vale 0, el punto 0, 0, y así voy obteniendo distintos puntos. Si grafico esos puntos en un sistema de ejes cartesianos, x, y, obtengo esto que está acá. Obviamente son puntos aislados porque yo estoy dando a t solo algunos valores, pero t, acá no lo dice, puede ser cualquier número real. Eso es algo que también quiero aclarar. Cuando no está indicado el conjunto donde toma valores t o el intervalo donde toma valores t, entonces asumimos que son todos los reales. Acá entonces t puede tomar todos los números reales. Si calculáramos más valores en esta tabla, parecería que todos ellos se ubican sobre ¿qué curva? Una parábola, ¿no? Fíjense que podríamos completar, no lo vamos a hacer, tampoco tiene sentido calcular más valores. Calculando solo algunos puntos, yo puedo unirlos con un trazo continuo y terminar graficando la curva. Otra aclaración que quiero hacer acá es que la gráfica de la curva es el recorrido de la función, porque yo acá en este gráfico estoy marcando solamente los valores que toma la función, los pares x, y, pero no estoy marcando los valores de la variable t del parámetro. Por ejemplo, este punto, el punto 2, 1, mirando el gráfico yo no sé para qué valor de t se obtiene. Tengo que mirar la tabla o conocer las ecuaciones paramétricas para saber que el punto 2, 1 corresponde al valor t igual 1, pero eso no sale del gráfico. Este punto 4, 4 proviene de t igual a 2. No hay forma de saber, mirando el gráfico, para qué valor de t corresponde cada punto, ¿sí? Solamente acá estamos marcando los valores de la función, los puntos x, y que toma la curva, ¿sí? Lo que se llama el recorrido de la función. Vamos a ver a qué llamamos eliminación del parámetro. Dada una curva, la misma que acabamos de graficar, ¿sí? Podemos escribir las ecuaciones paramétricas, x igual 2t, la primera función componente, y igual t cuadrado, la segunda, y ahí tengo las ecuaciones paramétricas de la curva.
desde acá, desde las ecuaciones paramétricas, podemos hacer lo que se llama eliminación del parámetro, que es escribir esta curva, pero ya sin el parámetro. Vean cómo hacerlo. De la primera ecuación, por ejemplo, despejo t. T me queda x sobre 2. Y luego reemplazo en la segunda ecuación, donde está t, por este valor, x sobre 2, que es lo que vale t. Y entonces obtengo lo que sería la ecuación cartesiana de la curva. Esta es la que nosotros conocemos de análisis 1, ¿sí? Y igual x cuadrado sobre 4. Esta es la ecuación cartesiana de la parábola que acabamos de graficar. Entonces podemos pasar de las ecuaciones paramétricas a la ecuación cartesiana haciendo lo que se llama eliminación del parámetro, que consiste en esto justamente: despejo de una de las ecuaciones el parámetro t y lo reemplazo en la otra. Ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo pasar de la ecuación cartesiana a las paramétricas. Es decir, cómo parametrizar una curva, ¿sí? Por ejemplo, si yo conozco una función, una y igual f de x, es decir, cuando la curva es gráfica de función, podemos parametrizarla en forma genérica de esta manera. A x lo llamo t y a y f de t, es decir, la expresión de f, pero con la nueva variable t. Por ejemplo, para la curva que estamos trabajando ahora, la parábola, si yo no conozco las ecuaciones paramétricas, simplemente me dan la cartesiana, puedo escribir las ecuaciones paramétricas de esta manera. A x lo llamo t y a y t cuadrado sobre 4, la fórmula de la función, pero escrita con la variable t. Y decimos, bueno, t puede tomar cualquier número real. Estas mismas ecuaciones se podrían escribir de esta manera: c de t igual, y lo escribo como vector, la primera componente, la x, es t, y la segunda componente, t cuadrado sobre 4. Fíjense que estas ecuaciones paramétricas son distintas a las anteriores que conocíamos para esta curva, justamente porque existen infinitas parametrizaciones para una misma curva. Y acá tenemos un ejemplo con dos diferentes. ¿Cómo parametrizar una circunferencia? ¿Sí? Ya no es una gráfica de función, una circunferencia. Conocemos la ecuación cartesiana de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, el radio, y sabemos, lo vimos hace un par de diapositivas, que puede parametrizarse de esta manera. La curva c de t es igual a r coseno de t, esta es la x, r seno de t, esta es la y, con t variando entre 2pi. Esta es la parametrización más conocida de la circunferencia, ¿sí? Si bien vimos que había dos posibles, vamos a usar en general esta que está escrita en este momento para la circunferencia. Y para la elipse, cuya ecuación cartesiana es la que vemos acá, podemos parametrizarla escribiendo de esta manera: x es a por coseno e y es b por seno. Fíjense qué parecido que tiene con la ecuación de la circunferencia, solo que en lugar de usar r, uso a y b, que son los semiejes, horizontal y vertical. Y el parámetro t varía también entre 0 y 2pi, para tener la elipse completa. En el material teórico hay muchos otros ejemplos de curvas parametrizadas, que son curvas bien conocidas y que suelen aparecer en muchos de los ejercicios. Así que pueden revisar en el apunte otras parametrizaciones.